Michael Jordan quería firmar con Adidas. Nike era prácticamente la última marca con la que habría aceptado trabajar. Pero Sonny Vaccaro, un cazatalentos de Nike, vio algo en la cancha que los demás no vieron. Un solo momento le bastó para imaginar el futuro. Estaba convencido de que Michael Jordan podía convertirse en el mejor jugador de la historia y de que Nike no podía dejarlo escapar. El problema era que en 1984 Nike no imponía respeto en el baloncesto. Hoy la vemos como la marca deportiva más poderosa del mundo, pero entonces estaba asociada principalmente con corredores, mientras Converse y Adidas se quedaban con las grandes estrellas. Para muchos jugadores, firmar con Nike era casi bajar de categoría. Aún así, la empresa decidió arriesgar su división de baloncesto en un joven que todavía no había disputado un solo partido en la NBA. Y aquella apuesta estuvo a punto de fracasar antes de comenzar. Jordan no quería asistir a la reunión. La NBA amenazó con prohibir las zapatillas que habían diseñado para él. Y dentro de Nike, casi nadie estaba de acuerdo sobre cuánto dinero debían arriesgar. Pero cada obstáculo terminó haciendo más poderoso el producto. La prohibición de la NBA se convirtió en publicidad. Los colores que no podían utilizarse se convirtieron en símbolo de rebeldía. Y un contrato que parecía demasiado arriesgado terminó cambiando para siempre la forma en que los deportistas ganaban dinero con su propia imagen. Esta es la historia de cómo nacieron las Air Jordan, de cómo estuvieron a punto de no existir y de por qué, más de 40 años después, todavía siguen vendiéndose como si Michael Jordan nunca se hubiera retirado. Pero también es la historia de una pelea que continúa hasta hoy, porque Sonny Vaccaro, Phil Knight, Michael Jordan, su agente y hasta su propia madre cuentan versiones diferentes sobre quién fue el verdadero responsable del acuerdo. Y cuando un negocio genera miles de millones, todos quieren ser recordados como la persona que lo hizo posible. Capítulo 1. Cuando Nike era la última opción. Es 1984. Michael Jordan acaba de abandonar la Universidad de Carolina del Norte y ha sido elegido en el tercer puesto del draft por los Chicago Bulls. Es uno de los jóvenes con mayor potencial del país, pero todavía no es campeón de la NBA, no tiene premios profesionales y nadie puede garantizar que se convertirá en una superestrella. La historia del deporte está llena de promesas que nunca alcanzaron lo esperado. Nike también atraviesa un momento incómodo. Había crecido alrededor del atletismo, pero en el baloncesto no poseía la relevancia cultural de sus competidores. Converse contaba con algunas de las mayores figuras de la liga. Adidas dominaba buena parte de la moda deportiva y era la marca que Jordan usaba fuera de la cancha. Jordan no soñaba con tener su nombre junto al swoosh, soñaba con Adidas. Su agente, David Falk, intentó convencerlo al menos de escuchar la propuesta de Nike. Jordan se negó. Según distintas versiones, fue su madre, Dolores, quien acabó presionándolo para que asistiera. No tenía que firmar, solo tenía que escuchar. Pero para Nike conseguir esa reunión no era suficiente. Necesitaba responder una pregunta mucho más difícil. ¿Qué podía ofrecerle una marca que él no quería, que Adidas y Converse no pudieran copiar inmediatamente? Nike no podía competir únicamente con mejores zapatillas. Necesitaba ofrecerle a Jordan una versión de su futuro que ninguna otra empresa hubiese imaginado. Y dentro de la compañía había una persona dispuesta a arriesgarlo todo por intentarlo. Jordan fue la tercera elección del draft y su contrato con Nike se negoció antes de que jugara profesionalmente. La aparente obviedad de la apuesta solo existe cuando se mira retrospectivamente. Nike no tenía el prestigio de Converse ni el atractivo cultural de Adidas. Si quería ganar, no podía ofrecerle a Jordan lo mismo que sus competidores. Tenía que ver en él algo que todavía nadie más estuviera dispuesto a comprar. Y Sonny Vaccaro estaba convencido de haberlo encontrado en una jugada de apenas unos segundos. Capítulo 2. El momento que le mostró el futuro. Sonny Vaccaro trabajaba en la división de baloncesto de Nike. No era diseñador, no era el fundador, tampoco sería la persona que negociaría cada cláusula. Su trabajo era detectar talento y conseguir que Nike ganara relevancia en un deporte donde estaba quedándose atrás. Mientras otros ejecutivos proponían repartir el presupuesto entre varios jugadores, Vaccaro quería hacer lo contrario. Apostar prácticamente todo por uno solo, Michael Jordan.
Su convicción se apoyaba en una imagen que había quedado grabada en su memoria: la final universitaria de 1982 entre Carolina del Norte y Georgetown. Jordan tenía 19 años cuando recibió el balón y anotó el tiro que decidió el campeonato. Pero el detalle importante no era solamente que hubiese convertido, era su calma antes de recibir el pase. En el momento más importante de su vida, Jordan no parecía paralizado. Parecía estar esperando exactamente aquello. Para Vaccaro, esa imagen no mostraba únicamente habilidad. Mostraba a alguien que no escapaba de la presión. Y si Jordan tenía esa cualidad, Nike no debía contratarlo como a otro deportista. Debía construir algo entero alrededor de él. La propuesta parecía temeraria. Concentrar el presupuesto en un novato significaba que, si Jordan sufría una lesión, no cumplía las expectativas o simplemente no conectaba con el público, Nike podía perder mucho más que dinero. Podía perder su última oportunidad de entrar seriamente en el baloncesto. Pero años después, cuando las Air Jordan ya fueran un fenómeno global, el problema dejaría de ser quién se había atrevido a apostar por Michael. El problema sería determinar quién tenía derecho a adjudicarse la idea, porque Vaccaro diría que sin él nunca habría existido la marca. Phil Knight reduciría su importancia, y el propio Jordan señalaría a otra persona como la responsable de acercarlo a Nike. Pero antes de que comenzara esa pelea, todavía necesitaban convencer a un joven que no quería ni sentarse a escucharlos. Jordan ha atribuido una parte decisiva del acercamiento a George Raveling, mientras Vaccaro y otros participantes mantuvieron versiones diferentes sobre quién impulsó realmente el acuerdo. Y cuando finalmente lograron llevarlo a Oregón, descubrieron que el verdadero problema no era cuánto dinero ofrecerle. Era cómo convencerlo de que una marca que no quería podía entender su futuro mejor que la marca con la que soñaba. Capítulo 3. La reunión que Michael Jordan no quería. Jordan tenía 3 caminos. Converse era el nombre establecido dentro de la NBA, pero también tenía un problema: ya contaba con estrellas enormes. Jordan podía sumarse a una familia prestigiosa, pero seguiría siendo uno más dentro de ella. Adidas era su deseo personal. Representaba moda, cultura y reconocimiento. Jordan estaba dispuesto a firmar con la marca alemana si su propuesta estaba a la altura. Nike, en cambio, no podía prometerle tradición en el baloncesto. Así que decidió prometerle algo más valioso: centralidad. No querían colocarle un par de zapatillas existentes y pedirle que posara para una fotografía. Querían fabricar un producto alrededor de su identidad, su nombre, sus colores, su estilo de juego, su historia y sobre todo un lugar que no tendría que compartir con ninguna otra estrella. Esta es la primera gran lección del caso. Nike no ganó porque tuviera el mejor producto previo. Ganó porque comprendió qué necesitaba emocionalmente la persona con la que estaba negociando. Jordan no quería ser otro rostro dentro de una campaña. Quería que la marca demostrara que veía en él aquello que él ya creía poder llegar a ser. Nike no le presentó solamente unas zapatillas, le presentó una profecía, pero prometerle una línea propia todavía no resolvía la negociación. Adidas podía igualar el dinero, Converse podía mejorar sus condiciones. Para conseguir la firma, Nike tendría que aceptar algo que las marcas casi nunca concedían. Si Michael hacía crecer el negocio, él también debía ganar con ese crecimiento. Capítulo 4. El contrato que convirtió un patrocinio en una sociedad. Nike le ofreció a Michael Jordan un contrato de 5 años valorado en aproximadamente $5 millones. Para un joven que todavía no había disputado un partido en la NBA, era una cifra extraordinaria. Pero el dinero garantizado no fue lo que hizo histórico al acuerdo. La verdadera diferencia estaba en cómo se repartía el valor. En un patrocinio tradicional, la empresa le paga una cantidad fija al deportista para que utilice su producto. Si el atleta se convierte en una estrella y las ventas se multiplican, la marca captura casi todo ese crecimiento. Con Jordan la relación fue distinta. Además del pago inicial, recibiría regalías vinculadas a las ventas de la línea que llevaría su nombre. Esto significaba que Nike y Jordan ganarían por la misma razón. Si Michael jugaba mejor, aumentaba su popularidad.
Si aumentaba su popularidad, crecía el deseo por las zapatillas. Y si crecían las ventas, ganaban tanto Nike como Jordan. El contrato alineó los incentivos de la empresa, el producto y la figura pública alrededor de un mismo objetivo. Nike ya no estaba alquilando la imagen de un deportista. Estaba construyendo un negocio con él en el centro. También existía un riesgo. El acuerdo incluía objetivos de rendimiento y ventas. Si Jordan no conseguía determinados resultados durante sus primeros años, Nike podía terminar anticipadamente la relación. Era una apuesta para ambos. Nike arriesgaba millones en un novato. Jordan arriesgaba su imagen con una marca que no dominaba el baloncesto. Pero si funcionaba, el contrato tenía algo que Adidas y Converse no habían puesto sobre la mesa. La posibilidad de que Jordan participara del valor que él mismo ayudaría a crear. Esa fue la verdadera innovación. No cobrar por aparecer. Cobrar cuando su aparición transformara el negocio. Óptica de marketing. Este capítulo debe dejar claros 4 conceptos. 1. Alineación de incentivos. Marca y deportista dejan de estar en lados separados de la mesa. 2. Participación en el valor. Jordan no recibe únicamente dinero por adelantado, participa del resultado. 3. Marca personal convertida en producto. Su reputación deja de funcionar solo como publicidad y empieza a ser un activo comercial. 4. Riesgo compartido. Nike paga mucho si funciona, pero Jordan también tiene que demostrar rendimiento, relevancia y capacidad de venta. Y si te interesan estas historias donde un contrato, una campaña o una decisión aparentemente pequeña termina creando negocios multimillonarios, suscríbete. Porque las marcas más poderosas no siempre ganan por tener el mejor producto, muchas veces ganan porque diseñan mejor la relación entre quienes crean el valor y quienes se quedan con él. El contrato ya estaba diseñado para convertir el éxito de Jordan en dinero, pero todavía faltaba algo fundamental. Una cláusula puede repartir el valor de un producto. No puede hacer que millones de personas lo deseen. Para eso, Nike necesitaba crear una zapatilla capaz de parecerse a Michael Jordan antes de que el mundo supiera realmente quién era Michael Jordan. Capítulo 5. ¿Quién diseñó realmente las Air Jordan? Preguntar quién creó las Air Jordan parece sencillo. La respuesta más directa es Peter Moore. Moore diseñó la silueta de las Air Jordan 1 y el primer logotipo de la línea, el balón con alas. Según su propio relato, la idea del emblema surgió durante un vuelo, cuando vio unas alas de piloto y relacionó inmediatamente ese símbolo con la capacidad de Jordan para elevarse. Pero Moore no creó todo. David Falk afirma que inventó el nombre Air Jordan. Vaccaro impulsó la apuesta por el jugador. Rob Strasser ayudó a construir la estrategia comercial. George Raveling acercó a Jordan a Nike. Dolores y James Jordan protegieron los intereses de su hijo. Y Michael aportó algo que ninguno de ellos podía fabricar: la prueba. Cada salto, cada punto y cada actuación extraordinaria convertían la promesa publicitaria en algo creíble. Por eso buscar un único autor es engañoso. Peter Moore diseñó la zapatilla. Pero la leyenda fue diseñada por un sistema. El producto reunía varias ideas en una sola pieza. Los colores de Chicago, un hombre que evocaba vuelo, una silueta reconocible, un deportista con un estilo visual inconfundible y una historia de desafío frente a las normas. Las Air Jordan 1 y el Wings logo se atribuyen a Peter Moore. El nombre Air Jordan se atribuye a David Falk. Y fue precisamente esa última idea, el desafío, la que convertiría un problema reglamentario en el activo publicitario más poderoso de lanzamiento. Capítulo 6. La prohibición más rentable de la historia. Puro neuromarketing. La historia más repetida dice que la NBA prohibió las Air Jordan 1 negras y rojas, que Jordan siguió utilizándolas y que Nike pagaba una multa de $5,000 cada vez que aparecía con ellas. La realidad es más complicada. El primer calzado negro y rojo que llamó la atención de la liga habría sido el Nike Airship, un modelo anterior a las Air Jordan 1. Después también existieron advertencias relacionadas con las nuevas zapatillas y sus colores, pero Nike hizo algo extraordinario. Tomó una disputa reglamentaria confusa y la convirtió en una historia perfectamente sencilla. La NBA había prohibido las zapatillas revolucionarias de Michael Jordan.
Y aunque no podía permitirle utilizarlas a él, no podía impedir que el público las comprara. La campaña no vendía comodidad, vendía desobediencia. La supuesta prohibición activaba un principio psicológico conocido como reactancia. Cuando una autoridad intenta restringir nuestra libertad, aumenta nuestro deseo de recuperarla. Nike convirtió una regla sobre uniformidad en una batalla entre el individuo y el sistema. La NBA representaba el orden. Jordan representaba a quien se negaba a desaparecer dentro de él, y las zapatillas permitían al consumidor elegir de qué lado quería estar. La pregunta dejó de ser, ¿son buenas para jugar al baloncesto? Y se convirtió en, ¿sos una persona que acepta las reglas o alguien dispuesto a romperlas? Nike no necesitaba demostrar que las Air Jordan eran peligrosas. Solo necesitaba que parecieran demasiado diferentes para ser aceptadas. El relato de las zapatillas prohibidas mezcla hechos reales con una mitología posterior. Nike reconoce que el Airship negro y rojo fue el primer modelo cuestionado y que una carta de febrero de 1985 citó las zapatillas de Jordan por incumplir las reglas de uniformidad. Sin embargo, ni la controversia ni el diseño explican por qué el producto sigue siendo deseado 4 décadas después. Miles de campañas polémicas fueron olvidadas. Las Jordan sobrevivieron porque Nike entendió que nunca había estado vendiendo solamente calzado. Capítulo 7. Nike dejó de vender zapatillas. Producto simbólico, identidad y transformación. La mayoría de quienes compraban Air Jordan nunca jugarían como Michael. Algunos ni siquiera jugaban al baloncesto. Entonces, ¿qué estaban comprando? Una zapatilla tiene una función objetiva. Protege el pie. Ofrece amortiguación. Proporciona tracción. Pero una Air Jordan tenía además una función simbólica. Permitía expresar algo sobre quien la llevaba. Ambición, confianza, rebeldía, pertenencia y estatus. La persona no compraba la capacidad física de Jordan. Compraba acceso emocional a lo que él representaba. No podías saltar como Michael, pero podías usar lo mismo que él llevaba cuando volaba. Nike había encontrado una manera de empaquetar una identidad. Esto explica por qué las Air Jordan pudieron escapar de la cancha y entrar en la calle, la música, la moda y el coleccionismo. También explica su precio. El valor material de una zapatilla tiene un límite. El valor simbólico, no. Cuando un producto ayuda a una persona a comunicar quién es o quién desea ser, deja de competir únicamente por calidad. Empieza a competir por significado. La Air Jordan 1 fue diseñada por Peter Moore, pero su permanencia cultural se relaciona con su transformación en un símbolo de aspiración, estilo e identidad más allá del baloncesto. Pero incluso las identidades más poderosas tienen fecha de vencimiento. Jordan podía perder, envejecer o retirarse. Y si las zapatillas dependían solamente de sus partidos, el negocio terminaría el día en que él abandonara la cancha. Nike necesitaba conseguir algo todavía más difícil. ¿Cómo mantener vivo el producto cuando Michael Jordan dejara de jugar? Capítulo 8. El producto que sobrevivió a su protagonista. Arquitectura de marca, escasez y renovación. Durante los primeros años, el rendimiento de Jordan alimentaba la demanda. Cada partido ofrecía nuevas imágenes. Cada salto demostraba la promesa. Cada victoria añadía valor a las zapatillas. Pero Nike no dejó la línea congelada alrededor de un único modelo. Construyó una arquitectura capaz de evolucionar. Nuevas siluetas, nuevos relatos, ediciones retro, lanzamientos limitados, colaboraciones, atletas incorporados bajo Jordan Brand y modelos antiguos convertidos en objetos de colección. La escasez también cumplió una función fundamental. Cuando una zapatilla no está siempre disponible, comprarla deja de ser una transacción ordinaria. Se convierte en una conquista. La dificultad para acceder aumenta la percepción de exclusividad y transforma el lanzamiento en un acontecimiento. Así, Air Jordan dejó de depender de la actualidad deportiva de Michael. Al principio, Jordan hacía relevantes las zapatillas. Con el tiempo, las zapatillas también ayudaron a mantener relevante a Jordan. La línea pasó de ser una extensión de Nike a funcionar como una identidad con vida propia. Incluso hoy conviene desconfiar de algunas cifras difundidas sobre sus ingresos. Nike incluye Jordan dentro de Nike Brand y no presenta sus resultados como un segmento financiero completamente separado en su informe anual.
Eso no reduce su importancia, demuestra hasta qué punto la marca quedó integrada dentro del propio sistema de Nike. Nada habría funcionado si Michael Jordan no hubiera cumplido la promesa. Pero el diseñador había dibujado la zapatilla, Vaccaro había impulsado la apuesta y Nike había construido la maquinaria. Capítulo 9. ¿Quién merece realmente el crédito? Sonny Vaccaro tiene razón en algo. Sin una persona dispuesta a impulsar la apuesta, es posible que Nike nunca hubiese intentado fichar a Jordan de aquella manera. Phil Knight también tiene razón en algo. Una idea no construye por sí sola un imperio. Nike necesitó capital, distribución, diseñadores, publicistas y décadas de ejecución. David Falk ayudó a convertir a Jordan en una marca. Pierre Moore le dio forma física. George Raveling colaboró para acercarlo a la compañía. La familia de Jordan protegió su valor. Y Michael tuvo que demostrar partido tras partido que toda aquella promesa no era solamente publicidad. Air Jordan no tiene un único autor, tiene varios. Pero sí existe una idea que conecta todas sus versiones. Nike no trató a Michael Jordan como un espacio publicitario. Lo trató como el centro de un sistema. Y Jordan no aceptó limitarse a cobrar por aparecer. Participó del valor que su propia imagen podía ayudar a crear. Ese fue el verdadero diseño revolucionario. No el color rojo, no el logotipo, ni siquiera la zapatilla. El diseño más importante fue el del negocio. Casi 40 años después, otro deportista enfrentaría una decisión sorprendentemente parecida. Lionel Messi podía aceptar el cheque más grande de su carrera o elegir un acuerdo que le permitiera participar del valor que su llegada podía crear para Apple, Adidas y toda una liga. Jordan había demostrado que el contrato más inteligente no siempre es el que más paga al principio. Es el que continúa pagando cuando tu impacto hace crecer todo lo que existe a tu alrededor. Haz clic en la pantalla final y descubre por qué Messi rechazó una oferta de $1,000 millones para firmar uno de los contratos más inteligentes de la historia del fútbol.